Ser podcast. Episodio 26. Memoria y olvido. Hola compañero, hola a todos, todas y todes. Bienvenidos a un episodio más de Lo Normal. ¿Qué tal, Nerea? ¿Qué tal a todos? Bueno, no vamos a negar, ya nos vais conociendo, que en Lo Normal nos gusta mucho hablar de la memoria de nuestro colectivo que falta hace. En este episodio viene Carolina Yuste, que nos va a hablar de sus últimos proyectos, entre ellos la serie Las noches de Tefía, que cuenta la historia de los hombres homosexuales que fueron enviados en la década de los 50 a la colonia agrícola penitenciaria de Tefía en Fuerteventura, colonia que no era otra cosa que un campo de concentración. Y vamos a hablar también con el director y escritor Rubén Buren, que nos va a recordar a Florencio Pla Meseguer Durruti, un guerrillero intersexual que formó parte del Maquis. Y vamos a viajar también a Canarias para conocer a Lorenza, una mujer lesbiana que tras toda una vida en el armario decidió salir de él, luchar por los derechos del colectivo y casarse con Carmen pasados los 60. Lo Normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. Carolina Yuste es actriz, acaba de estrenar la serie Sin Huellas en Amazon Prime, en la que interpreta a una improbable heroína de acción. En 2019 ganó un Goya a la mejor actriz de reparto por su papel en Carmen y Lola. Desde entonces la hemos visto en Chavalas o en El Cover. Carolina es también bellotera, bisexual, comprometida, de orígenes obreros, feminista, una mujer con conciencia de clase y género y sin ningún artificio. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola. ¿Te ha gustado la presentación? Impactada. ¿Te sientes representada? Bueno, me da miedo, me da susto tener que hacerlo todo súper bien. Estás en un momento de muchísima exposición, de promoción, acabas de volver de México. ¿Cómo estás? Bien, muy contenta, muy contenta. O sea, es muy bonito porque también es verdad que estoy haciendo cosas como que me apetecen, pero sí que, bueno, pues es una exposición y hay como que lidiar con ello y sobre todo estoy intentando no ser perfecta, saber que la lío y ya está. En Sin Huellas, las protagonistas, las que interpretáis tú y Camila Sodi, son dos mujeres limpiadoras, una de ellas migrante, la otra lesbiana, o sea, ambas en un estrato vulnerable. Con estos ingredientes lo que se puede esperar es cine social, pero nos encontramos con un thriller de acción, trepidante, muy divertido. ¿Cómo describes tú la esencia de esta serie? Yo digo siempre que es un disparate enraizado. O sea, es un absoluto disparate. Yo la primera vez que vi los capítulos así seguidos dije, ¡ay, Dios mío! O sea, ¡ay, Dios mío! ¿Esto qué es? ¿Por qué nos dejaron hacer todo eso y nadie nos dijo a dónde vais, por favor? Pero creo que funciona, que es guay, que es divertido. Pero a la vez, las personas que escribieron los guiones y decidieron esto son muy listas. Entonces entendieron también muy bien que se pueden hacer las dos cosas. O sea, que puedes de repente hacer una serie como más mainstream y desde la comedia y la acción y que te enganche, pero no olvidándote de que puedes contar cosas, pues las situaciones de las mujeres migrantes y del racismo en nuestro país, ¿sabes? Pero no hacerlo como diciéndole al público, tienes que pensar esto. No, oye, mira, esto es lo que pasa. Y entonces a mí me gusta mucho conforme va avanzando la serie y cómo cierra la serie, que de repente, bueno, te lo pasas súper bien, pero yo tengo la sensación de que el espectador puede pensar, ay, me llevo algo más. De si el personaje que interpretas, el que tiene luego al fandom bollo como tiene que ser, es muy seductora, muy vividora, muy divertida. ¿Qué te atrajo de sí? Precisamente como la idea de que iba a poder explorar como un límite mío, ¿sabes? Como de repente atreverme a hacer cosas que a lo mejor, desde la interpretación me refiero, ¿no? Como que de repente nos puede dar como susto pasarte de la línea y que la gente no te crea en absoluto. Y la forma en la que yo podía trabajar me molaba mucho. Y luego, pues, de Desi en concreto, pues yo creo que es esto. Es como, a mí me gusta mucho de ella que no se la piensa. Y yo a veces controlo muchísimo. Fíjate que en Sin Huellas, también antes en Chavalas, anteriormente en Carmen y Lola, los ejes más presentes son la clase y la amistad entre mujeres. Dos temas que creo que para ti son importantes a nivel personal. ¿Eso marca la diferencia a la hora de construir los personajes? ¿Eso es lo que hace que tú te sientas más o menos a gusto con el personaje? No lo sé, o sea, en este oficio es muy difícil elegir, ¿no? Y al principio pues también yo iba lo que me iba llegando lo iba haciendo, obviamente. Pero es verdad que a mí me pasa que si un proyecto me emociona, y claro, justo anda la casualidad que los que me han emocionado y los que me han llegado eran estas historias.
pero no sé, me encantaría probar otras cosas también. Creo que también podría enganchar. Si hay un guión que esté bien escrito y que de repente quieran contar cosas guays, me gustaría poder enganchar desde ahí, también poder entenderlo. Nuestro oficio va de eso, ¿sabes? Y entendemos cuáles son las cosas maravillosas y cuáles son... ¿no? El 92% de nuestras compañeras del oficio están en paro, entonces como que sabemos cuál es la parte precaria y claro, pues son cosas que al final sí que tienen que ver más conmigo. Los referentes de ficción que tenemos en el colectivo, yo creo que siempre están asociados, habría que estudiarlo a nivel cuantitativo, siempre están asociados a historias dramáticas. O sea, hay muy pocos personajes LGTBI en los géneros de acción y de comedia. ¿Crees que es un terreno por conquistar? ¿Tú también tienes esta sensación? Sí, no sé dónde escuché una vez que existe esta cosa como el síndrome de la bollera muerta, ¿no? No, igual no es el síndrome de la bollera muerta. Sí, es así. Que en una película dramática solemos acabar... Claro, exacto. Y yo creo que, o sea, son terrenos a conquistar en general, porque quiero decir, al final la normatividad nos hace generar unos referentes terroríficos que hacen que la sociedad se comporte de una manera de mierda. Necesitamos generar referentes en los que la sexualidad, por ejemplo, o como muchas otras cosas, no sean el eje vertebral del personaje, solo. Que de repente tú generes referentes en positivo. O sea, que de repente pues un personaje del colectivo, toda su trama o todo su conflicto en la vida sea que es lesbiana. Obviamente creo que también es importante no perder que todavía existen muchos crímenes homófobos y existe mucho juicio y mucha discriminación. Pero sí que creo que es importante generarle a la gente joven referentes en positivo. Y la ficción necesita hacer eso, porque es que somos un montón de gente. Generemos una ficción que sea espejo real de lo social. Para eso, pues para que de repente toda la gente se sienta representada y además eso, pues se lo pase bien. Fíjate, en esta línea, mirando un poco hacia atrás sobre Carmen y Lola, se ha escrito muchísimo. Era una película sobre dos adolescentes lesbianas gitanas, escrita por una mujer paya, y eso generó un poco de debate. Mirando hacia atrás, ¿cómo ves ahora a Carmen y Lola? A ver, yo es que le tengo... O sea, yo entiendo, ¿eh? O sea, yo le tengo mucho amor, obviamente. Bueno, yo creo que en eso lo compartimos todos, ¿no? Yo tengo pasión por esa película. Yo le tengo mucho amor porque, bueno, yo creo que para mí, obviamente, significó muchas cosas y para mucha gente también. Entiendo el conflicto, entiendo que hay mucha gente que siempre se ha sentido representada desde un lugar de juicio y entiendo el susto, obviamente. A la vez... pasaron cosas muy bonitas, o sea, yo recuerdo que vinieron muchas mujeres a contarme, pues viendo esta película me di cuenta de cómo sufre mi hija, o muchas mujeres, nenas gitanas y payas, porque no olvidemos que esto pasa en todos lados. Lo que pasa es que Arantxa decidió, a raíz de una historia que leyó en un periódico, centrarse en esta historia, ¿no? O sea, cuando de repente tú consigues que con tu oficio generar un poco, es un poco egoico, y a mí me conflictúa mucho, pero que haya algo de sanación y de salud y que de repente alguien en su corazoncito diga, ay, mira, menos mal. Eso es muy chulo, o sea, poder hacer eso con mi trabajo es como, hola, me siento mega privilegiada, ¿sabes? Bueno, ahora en Sin Huellas interpretas a una mujer lesbiana y gitana, o sea, lo estás haciendo desde otro lugar. ¿Cómo está siendo recibido? Pues bien, tía, o sea, yo reconozco que al principio, cuando a mí me ofrecieron esto, primero salió como mi parte actriz en plan, o sea, otra vez Carol, sabes que sí que es desde otro lugar, pero bueno, ya sabes, en esta industria a veces te colocan en un sitio y yo ya está, soy morena, soy de Badajoz, tengo la nariz grande, y entonces sí es verdad, me ha pasado toda la vida. Y entonces primero salió esa parte de mí diciendo, no quiero que se me coloque en este lugar. Y luego un miedo, ¿sabes? Porque de repente te planteas, ¿tengo derecho? ¿No tengo derecho? Bueno, y luego me reuní con Carlos de Pont y Sarantuña, que son los showrunners de la serie, me enamoré absolutamente de su alma y de su corazón, y dije, venga, adelante. Y entonces estoy muy contenta porque el recibimiento que estoy teniendo de eso es como también desde la salud y desde el amor. Es lo que yo estoy sintiendo. En esta línea estás representando en estos papeles colectivos vulnerables, te haces responsable de esa representación y, en definitiva, te terminas convirtiendo en un referente. ¿Cómo llevas eso? Yo creo que yo estoy aprendiendo también. O sea, yo igual hay decisiones que tomo ahora que dentro de 2 años, cuando tenga más información, diría, ahora no la tomaría.
Entonces me cuesta mucho como entender en mí misma la idea del referente, porque estoy aprendiendo, creo que la cago muchísimo, creo que no tengo toda la información de todas las cosas, es imposible. Es guay por un lado, porque a mí cuando yo decidí que me quería dedicar a esto tenía que ver con estas cosas, no con una cuestión de ser referente, sino con una cuestión de poder hacer proyectos que iluminasen lugares. Entonces que eso suceda a mí, pues en un lugar mi corazoncito hace, qué bien. Ahora, no sé, me parece que es una mochila muy pesada para mí. Tú eres muy, muy abierta respecto a tu bisexualidad, muy crítica con el trato de las mujeres en la industria, te mojas bastante. Uh-huh. ¿Esto te ha generado algún problema, alguna incomodidad o por fin estamos viviendo tiempos más libres en el sector? No lo sé. O sea, siempre me lo preguntan como mucho, pero la realidad es que a mí todavía no me ha pasado, o al menos yo no me he enterado, uh-huh, que me haya podido como perjudicar. También es que yo pienso siempre, tampoco estoy hablando de cosas que me parezcan mega tal, o sea, estoy hablando de derechos humanos, de respeto, de cuidado y de amor. O sea, que verdaderamente a veces pienso, ¿qué estoy diciendo que pueda ser tan polémico? Si estoy hablando de que respetes a la persona que tienes enfrente. Yo creo que sí, que algo debe estar cambiando, porque siento que, por ejemplo, en mis compañeras también sucede. Pero claro, sí que es verdad que sí que puede existir todavía cierto miedo o cierta inseguridad a no poderte expresar como libremente. Uno, por el miedo a que de repente, pues desde algún productor o lo que sea, pues no te quiera para su peli. Y dos, por de repente el mundo de redes sociales. Porque aquello puede ser la masacre. Y hacia las mujeres más. Yo lo entiendo y a la vez me conflictúa porque pienso salir de esos espacios, ¿no? Que al final son públicos, es dejar solo un tipo de discurso. Hemos estado mirando a lo largo de esta entrevista hacia atrás, hacia trabajos pasados, pero tienes todavía unos cuantos trabajos por estrenar, alguno de ellos que a mí no me pueden apetecer más. Cuenta tú lo que se pueda contar. Sí. De Mapa, sobre todo de Mapa. Ay, claro. Sí, claro. Que es un proyecto que tienes con un íntimo amigo en el que actúas. Cuéntanos un poco con de... Mapa yo no actúo. En Mapa no actúas, pero estás implicada. Sí, hago la banda sonora. Mapa uh-huh. es un cortometraje que además ganó la Biznaga en Málaga, que dirigen Enrique Cervantes, Afío Coñeco y que protagoniza Esther Ortega. Es una historia preciosa, preciosa, preciosa sobre una depresión materna acompañada por un hijo trans. Y también es muy bonito y porque de repente lo importante está nuevamente no en el rechazo hacia este hijo, sino en el amor y en el cuidado del hijo a su mamá. Y luego estrenaremos, no sé todavía cuándo, Las noches de Tefía. Bueno, eso yo es una de esas joyitas que estoy esperando. Tiene un pintazo, una pintaza. Yo vi 2 capítulos y me reventó el corazón. Bueno, pues es una serie que ha dirigido Miguel del Arco, que es espectacular y tiene otros universos y sobre todo es la historia de unos presos que estuvieron en nuestro país, que hubo en la dictadura, creo que igual me equivoco con la cifra, pero más de 200 campos de concentración y con la ley de vagos y maleantes en el 54, pero la serie está como un poquito después, se metieron en prisiones, hubo prisiones para homosexuales. Una de ellas en Badajoz, que yo no lo sabía, y yo soy de Badajoz. En Badajoz y en Huelva. Sí, y entonces la serie es en Tefía. La serie sucede en Tefía. Y entonces hay 3 universos que por un lado está, mientras ellos sobreviven en este lugar. Luego está 2004, que es uno de los personajes que ya se ha hecho grande. Y luego está el Tindaya, que es como una especie de lugar de fantasía donde ellos a la noche, para salir de ese sufrimiento, se van como para permitirse la política y la libertad y el amor y ser quienes son. Yo no sabía que 2 calles detrás de donde vivo había una prisión en el franquismo para homosexuales pasivos, además. Y es espectacular como la gente de nuestra generación no tiene ni idea. Claro que da muchísima reparación, ¿no? Desde la ficción y desde la historiografía. Bueno, es que en nuestro país no se ha reparado. No se ha hecho esto. Memoria histórica. No se ha hecho. Claro. Es increíble. No se ha pedido ni siquiera un perdón. Claro, el otro día, este año, ¿no? Que salió la peli de Argentina 1985. Uh-huh. Claro, yo la veía y decía, claro, es que estamos a años luz. Esta gente está haciendo una peli sobre esto y sobre cómo juzgaron a sus dictadores.
pero es que esto en nuestro país no ha pasado. Imposible. Hay otro proyecto que está por ver la luz, que se llama X, en el que no actúas, tienes otro papel, también con Afío Coñeco, que documenta el proceso de transición de un hombre muy cercano, un hombre trans muy cercano a ti. ¿Nos puedes contar un poco? Porque, si no me equivoco, lo estás dirigiendo. Sí, y además bueno. es un proceso Claro, largo. Sí, sí. Bueno, Afi es que es una de las personas más importantes en mi vida, es uno de mis mejores amigos. Y bueno, él es director y entonces, bueno, ha comenzado como hace 4 meses o algo así, con la texto, con la hormonación y con su momento de transición. Y de repente pues estábamos hablando un día y me dijo que en algún momento pues igual lo quería documentar. Entonces empezamos un poco como con la tontería al principio. Y dije, claro, vamos a grabarlo, vamos a ver qué tal es esto. No hay un objetivo al que llegar, no hay como... Bueno, vamos a ver qué te pasa a ti. O sea, cuáles son las cosas maravillosas que te suceden, cuáles son los miedos que te aparecen, cuáles son los impedimentos sociales que te encuentras. Y estamos ahí grabando, sí. Y es fuerte, es muy importante. Yo lo estoy haciendo desde un lugar de... estoy y acompaño, ¿sabes? Y en un lugar es también como yo... como una persona absolutamente alejada, o sea, no alejada, porque no estoy alejada, pero bueno, que no lo entiendo en mí, ¿no? O sea, no es una experiencia que yo haya vivido, cómo lo intento acompañar simplemente. Está siendo muy bonito porque de repente... Pero también está siendo difícil, ¿eh? Cuando hay momentos maravillosos es genial porque le veo que está como siguiendo el lugar donde él habita. Pero claro, pasan muchísimas cosas y hay muchísima información que yo no tenía, que no sabemos qué pasa cuando tú empiezas a tomar los ciclos de texto, por ejemplo. Hay cosas que empiezan a cambiar, de repente la voz, ¿no? De repente las cuerdas vocales van diferentes, entonces tiene que aprender nuevamente con el aire para no asfixiarse, o de repente cambios en el cuerpo, ¿sabes? Como que de repente es como, bueno, es como intentar, yo estoy como intentando... acompañar y entender y cuidar muchísimo. Viviendo todo esto que estás viviendo, ¿qué te parece esta gente que dice, es que esto es cosa de un capricho, es que es cuestión de una moda? Afi tiene 42 años. ¿Qué capricho? ¿Qué me estás contando? Aunque tuviese 8 años, claro. Me da igual. O sea, este proceso es complejo, es maravillosamente complejo, ¿no? Y es maravillosamente duro. Y no creo que nadie por un capricho quiera ponerse a muchísima gente, ¿no? Que la mirada externa cambie, ¿no? Que de repente haya un juicio, que de repente vayas a un bar y te traten de otra manera. O sea, no sé, no creo que por un capricho tú quieras meterte ahí. Yo no lo entiendo. Si es que deberíamos estar juntos en esta movida y acompañarnos y cuidarnos y ya está. No es mi movida. Entonces no te lo lleves a ti. La movida, yo creo que cuando de repente somos capaces con la ficción o con cualquier cosa o con este momento que estamos aquí de generar, que tiene que ver con lo personal, en el sentido de que tú no estás hablando de un discurso, que también, pero estás hablando de una persona y a esta persona le está pasando esto, chimpún, ¿sabes? Olvídate de tus movidas y de las cosas que te aprendiste en el libro tantitos, ¿sabes? No, totalmente, Carolina. Pues te tenemos que volver a traer cuando todo esto cristalice y culmine, venimos porque nos quedan Afi, exactamente con Afi, cuando todo esto esté cerrado y estrenado y que nos contéis vosotros vuestra experiencia. Carolina Yuste, muchísimas gracias por haber venido a Lo Normal, nos ha encantado tenerte aquí. Gracias. Oye, un gustazo, cuánto arte y cuánto sentido común. Y cuánto sentido común, sí, y cuánta autenticidad. Muchas gracias, Carol. Gracias. One more night with the dead. I've been spending more time with them than the living. And if you're just the company that you keep. Nos vamos ahora hasta Gaete, Gran Canaria. En esta semana de la visibilidad lésbica vamos a conocer la historia de amor entre Lorenza Machín y Carmen Cazorla. Es una historia que nos habla de un pasado en el armario, de una relación surgida en Facebook y de aquella expresión que nos suele resultar tan cursi del amor no entiende de edades.
y de valentía y de superación y de esperanza. Javi Rodríguez ha hablado con Lorenza y con Carmen. Lo estoy haciendo. Estoy caminando como Lorenza Machín sin que nadie me diga los pasos que tengo que dar. Lorenza Machín nació en La Isleta, en Gran Canaria, y se crió entre el Sáhara y Puerto Cabras, en Fuerteventura. Hoy tiene 77 años y es una de esas muchas mujeres que merecen el título de creadoras de la historia. Tuve que ponerme a trabajar, a limpiar casas ajenas con 9 años. Con 11 años era imposible trabajar y estudiar y dejé la escuela. Sin apenas saber leer o escribir, se casó embarazada con un hombre, siendo una niña, de madrugada y de manera casi furtiva. De noche para que no me viera nadie. Pero claro, yo tenía 19 años. Yo apenas sí sabía leer ni escribir y estábamos bajo una presión franquista, machista, patriarcal. Lo teníamos todo en contra de nosotras las mujeres. Y claro, y la iglesia que hizo mucho también. Y muchas señoras mayores de antes decía, mi hija, cuando te quejaba de que estabas mal con tu compañero, mi hija, tienes que aguantar, aguanta, porque esta cruz Dios nos la ha puesto porque somos mujeres y tenemos que llevarla hasta que nos muramos. Pero Lorenza Machín se negó a aguantar lo inaguantable. Y yo dije, yo la largué para allá, para el carajo. Y dije, no, ni quiero cruces, ni quiero que nadie decida por mí. Yo quiero decidir por mí, quiero pensar por mí y quiero actuar por mí. Entonces Lorenza atravesó fronteras, derribó barreras, cruzó caminos escarpados y apartó la oscuridad. Me divorcié cuando yo tenía 58 años. Y en vez de tomar medicina, me metí en teatro. A los 60 me di cuenta porque yo todos estos años anteriores no había vivido. Me faltaba el amor que le tengo yo a las mujeres y me sobraba la compañía del que estuvo conmigo a mi lado. Lorenza emprendió así un camino de empoderamiento y acabó conquistando el corazón de todas las activistas del colectivo LGTBI en Canarias. Y con 70 años dije, yo tengo que salir de aquí porque yo no quiero. Estaba con mucha tristeza y depresión. ¿Qué vas a hacer? Y yo me dije a mí misma, sentarme en el sillón, hacer punto y mirar telenovelas, no. Pues ¿cuál es la solución? Pues lo que me quepa en el Nissan Micra chiquitito, meto y arranco la penca y me voy para Gran Canaria. Nosotras tenemos que demostrar que por muchas trabas y muchos obstáculos que nos pongan, somos capaces de sortear todo eso, no caminar por caminos estrechos. Nosotras tenemos fuerza para derrumbar piedras y abrir los caminos, ampliarlos todo lo posible. Nosotras somos las que tenemos que decir, por aquí voy yo porque me da la gana. A los 72 años, Lorenza Machín encontró a Carmen Cazorla, una madrileña que conoció a través de Facebook. Y nada, que una vez le pedí amistad, me dijo que sí, y hasta hoy, y aquí estamos. Y quiero seguir con ella hasta el fin de nuestros días. Te quiero, cariño, mucho, te amo. Y ella por el Messenger me escribió en privado y me dijo, ¿puedo seguirte? Quería decir en la lucha. Y yo le contesté, sí, pero no me sigas. Camina a mi lado. ¿Y qué quieren que les diga? Hoy en día, o sea, es para mí todo, el principio y el final. Y quiero seguir compartiendo mi vida con ella hasta que la naturaleza nos deje. Es una persona honesta, cariñosa y la quiero pues un montón. Me ha enseñado sobre todo a vivir, a aprender a querer a la gente, tal y como son, y como se debe de querer a una persona, sin mirar nada. Lorenza tiene ahora una nueva vida junto a Carmen. La que tenía caducó, y aunque se trajo a dos tesoros, sus hijos, Lorenza solo reconoce su vida a partir del momento en que se enamoró de una mujer. El resultado, Lorenza no tiene edad, no tiene los años que marcan su DNI. Su vida está empezando ahora, junto a Carmen. De 60 años para atrás, los dos tesoros que traje fueron mis hijos y mi nieto, 3. Pero hoy día, hace 5 años, que quien me alumbra, el bastón con el que sigo caminando es Carmen Cazorla Castaño. Lo normal.
Un podcast normal. Hace unas semanas nuestra compañera Beatriz Nogal asistía a una charla que miembros del COGAM, el colectivo LGTBI de Madrid, daban en un colegio madrileño. En esta charla se habló de muchas cosas, de diversidad, de LGTBI-fobia, de espacios seguros, de violencia contra el colectivo. La COGAM ha puesto todas esas cuestiones en cifras en un estudio que se ha hecho público hace unos días, LGTBI-fobia en las aulas, estudio en el que se ha encuestado a más de 6.000 alumnos de secundaria, bachillerato y formación profesional de 66 centros educativos de 27 localidades madrileñas. José Vela es técnico de jóvenes en COGAM, sociólogo y doctor en estudios de género. ¿Qué tal, José? Aquí está, encantado. ¿Qué porcentaje de esos más de 6.000 niños encuestados se declara LGTBI o al menos no heterosexual? Pues alrededor de una cuarta parte se manifiestan no cis heterosexuales, ¿no? Sería la cosa. ¿Hay diferencias por sexos? ¿Hay más chicos que se declaran gays, más chicas que se declaran lesbianas? Es interesante porque hay más chicas que se declaran bisexuales, sobre todo, que es la población más amplia. Y me parece muy interesante porque además es digamos que es la sigla del LGTBI que menos visible está, que más problemáticas tiene dentro y fuera del colectivo, y resulta que casi un tercio de las chicas estaban diciendo, ¿no?, que LGTBI estaban diciendo que eran lesbianas. Bueno. Perdón, bisexuales. ¿Ves? Bueno, heterodisidentes, digamos, ¿no? Mínimo heterodisidentes. Ahí está. Hay un dato muy llamativo y es que es muy bajo el porcentaje de estudiantes de secundaria que se han atrevido a salir del armario. Sí, yo creo que tiene bastante que ver con la opresión, ¿no?, que luego se ve en el nivel de acoso. Efectivamente, muy poquitas personas, el 77% no ha salido del armario, es decir, que hay un 77% de jóvenes, de chicos, chicas, chiques, que no se atreven a vivir como el resto de sus compañeros y compañeras, a pensar en chicos, en chicas, a flirtear, a comer pipas en el parque pensando en y diciendo con, y no tienen esa facilidad o ese acceso. ¿Y qué nos dicen los datos de esta encuesta sobre la aceptación de los alumnos hacia sus compañeros LGTBI? Pues es bastante alto. La mayor parte acepta a sus compañeros y compañeras, pero entendemos, y desde hace un montón que no sabemos cómo medirlo de otra manera, que ellos dicen que aceptan, pero realmente lo que nos están diciendo es tolero, que no quiere decir que los integre, los asuma, ¿no?, a todos mis compañeros y compañeras dentro de la cotidianidad, la normalidad y sobre todo el aprecio por la diversidad. ¿Consideran esos alumnos encuestados, encuestadas, que los entornos escolares, el colegio, el instituto, son espacios seguros? La mayoría del alumnado está diciendo que sí, que le parece bien. Específicamente tengo aquí ya apuntado el 85%, que sí que nos está diciendo que el profesorado actúa, que hace, pero de ahí a que en los espacios en los que no hay tutela de profesores, que en el que no hay adultos o en que los adultos no son 100% responsables, hay espacios, ¿no?, pasillos, cuartos de baño. Cuando estás en el aula te dicen unas cosas muy distintas. Has mencionado tú antes el acoso. ¿Qué se puede decir del acoso, tanto desde el punto de vista de los propios afectados como sobre la percepción que tiene el alumnado en general? Una cosa es la percepción de cuando yo estoy agrediendo o de cuando alguien está siendo agredido y la sensación de ser agredido, ¿no? Hay una gran disonancia. Es como la mayoría de la población cis heterosexual no percibe o no percibe que haya violencia, específicamente los hombres, los chicos, no perciben esa violencia. Cuando preguntas, oye, ¿has sido insultado? ¿Has sido agredido? ¿Te han pegado? Ahí ya estamos viendo qué ocurre, pero que el resto de alumnado no lo ve. Ellos cuando les preguntas, les interrogas, ¿no?, directamente, oye, ¿por qué estás utilizando precisamente en este aula, que estamos en un taller, que te estamos diciendo que esto está feo? Dice, pero es que es mi amigo, profe, se lo digo de broma, profe. Eso es tan difícil de medir, pero claro, sale en esas respuestas de que hay bastantes agresiones verbales, ¿no? ¿Y hay diferencias también por sexos a la hora de reaccionar ante el acoso? ¿Hay diferencia entre chicos y chicas? Sí, un montón. Las chicas mayoritariamente perciben, son conscientes más a menudo de que está habiendo una situación de violencia, más que los chicos, a pesar de que los chicos son los que más lo sufren. Y aquí también es interesante porque muchos chicos cis heterosexuales sufren LGTB-fobia. ¿Qué opinan los alumnos sobre la actitud del profesorado ante estas cuestiones? Ahí no recuperaba la cosa de la percepción sobre la seguridad de los centros, que decía que el 85% nos estaba diciendo que bien por el profesorado. Pero claro, cuando te ibas directamente a preguntar a las personas LGBT, ahí bajaba un poquito, ¿no?, la cosa del cuánto le aceptan, un poquito nada más, pero sí que bajaba del 85, no sé si del 85 bajaba al 75 o algo así, pero vamos, el caso es que bajaba. Es importante ver que ese 25 o 35% de profesorado que no está reaccionando cuando alguien se levanta y te tira una pelota de papel y te llama maricón. Todo ese 25% de profesores que no aprueba están ahí, tienen ese aula en el que se hacen socios, digamos, entre comillas, de los agresores y que legitiman la agresión.
Y ya lejos de los entornos educativos, en las familias, en las casas, ¿qué piensan sobre el apoyo que podrían tener en sus casas si se declararan LGTBI? En la mayor parte, y ahí también aprueban, la mayor parte de la población lo hemos visto en el apoyo que sufren, el apoyo que sienten la población LGBT en general en España es bastante grande. O sea, son realmente pocas las personas que agreden o que son LGTB-fobas, ¿no? Pero claro, es que ese porcentaje es muy importante. Y en el caso de las familias que no están acompañando a sus menores, son del 25%. Es decir, cuando preguntas a todo el mundo, te están diciendo que un 25% de las familias no aprueban, no toleran a las personas LGBT, o por lo menos que tienen comentarios que hacen pensar a sus hijos que no los aprueban. Soy LGBT y mis padres no me apoyan. ¿Eso en qué situación está dejando a esos menores en una situación, en un momento de crecimiento, de necesidad de apoyo, de necesidad de acompañamiento familiar, sabiéndose no apreciados o no apoyados por su familia? Me parece súper vulnerable. Hemos hablado mucho de cifras. Vamos a intentar plasmarlas en el día a día, en la realidad. ¿Qué medidas se pueden plantear para eliminar el acoso escolar y la violencia hacia el colectivo? ¿Qué medidas? Bueno, por supuesto, decimos siempre sensibilización, por supuesto decimos siempre financiación, tiene que haber una verdadera, o sea, una ley está muy bien, pero si no viene acompañada de un gasto, no se está haciendo mucho más que dar, ¿no? Que ¿cómo se dice eso? ¿Besos al sol o como se diga eso? Brindis al sol. No los besos, pero en fin. Recibimos el doble de peticiones de intervenciones en aulas con talleres de diversidad de las que realmente podemos impartir. O sea, si llegamos a unos 8.000, 9.000 alumnos por año, si tuviésemos recursos suficientes, podríamos llegar exactamente el doble, además de la formación de profesorado, charlas en AMPAs. Nos parece súper importante que la comunidad educativa que esté junta, ¿no? Como no queremos trabajar al margen de los padres, queremos que estén los padres ahí, que vengan a las charlas, que participen. Otra cosa es que también laboralmente tengan la capacidad o no, ¿no? Pero eso sería otro debate. José Vela, técnico de jóvenes en COGAM, sociólogo, docente, doctor en estudios de género. Muchísimas gracias por este estudio y por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotras. Gracias. Hace unos meses dedicábamos un episodio completo de Lo Normal a las terapias de conversión. Hablábamos entonces con Saúl Castro, presidente de la Asociación contra las Terapias de Conversión y autor del libro No es terapia. Saúl nos contaba cómo estas terapias se seguían impartiendo con total impunidad ante la falta de respuesta por parte de las distintas administraciones. Pero si algo tiene Saúl es la tenacidad. Hemos perdido la cuenta de las denuncias que ha presentado contra Elena Lorenzo, una coach que, entre otras cosas, se dedica a impartir esas terapias. Por fin, hace unos días, la sección de ciberodio de la Fiscalía Provincial de Madrid interponía una denuncia contra Elena Lorenzo por la web en la que ofrece tratar un supuesto trastorno del orden compulsivo, TOC, homosexual. Saúl Castro, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí estamos. Cuéntanos, Saúl, esta es una iniciativa de la Fiscalía Provincial de Madrid, pero hay detrás, no sé, si una o muchas denuncias de la asociación, ¿no? Todo esto deriva de una denuncia que interpusimos nosotros el 21 de septiembre, después de un trabajo de investigación que llevaba haciendo yo ya 3 años. Elena Lorenzo, para contextualizarlo un poco, esta señora empieza a promocionar y a practicar supuestamente terapias de conversión desde 2014 en su página web antigua. Esta página web antigua se denunció en 2016 por los rótulos que tenía que poner. Lo sé, puede ser heterosexual o no sé qué. Se sancionó 3 años después a Elena Lorenzo en 2019, pero esa sanción se revocó por no haberle garantizado sus derechos procesales, porque se había llevado a cabo un expediente fraudulento por parte de la comunidad, y eso lo reconoció el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en julio de 2021. Esta página web, el mismo dominio, www.elenalorenzo.com, se reformula en el primer semestre del año 2022. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la diferencia sustancial? Abre una nueva pestaña en la que, además de promocionar el coaching de identidad, que es pues la marca estrella que vende esta mujer para tratar los problemas de identidad, todos sabemos que se refiere a corregir la diversidad sexual y de género, hay una pestañita que hablaba de TOC homosexual, trastorno obsesivo compulsivo homosexual. En esa pestaña, si cualquier oyente que tenga ahora curiosidad, que abra esa página web y que lea lo que pone en esa pestaña, esta mujer lo que está haciendo es ofrecer un diagnóstico de una enfermedad que es el trastorno obsesivo compulsivo y ofrecer una pauta de tratamiento.
Si existiera el TOC homosexual, que yo es algo que discuto que exista, esto es algo que está absolutamente vedado a una persona que no tenga los conocimientos ni las titulaciones específicas. Entonces ahí vimos que teníamos hueco para llevarlo por lo penal. Y entonces metimos ahí la denuncia ante la Fiscalía. La Fiscalía, después de haberlo revisado, nos comunicó a principios de marzo que había decidido ejercer acciones y presentar denuncia ante los juzgados de Madrid. Estamos en el punto en el que la Fiscalía Provincial de Madrid ha hecho esa denuncia, pero ¿cuál es el camino que le queda por recorrer precisamente a esta denuncia? Si la Fiscalía decide denunciar, lo que implica que hay un interés porque ven que hay una relevancia delictiva en las conductas que hemos denunciado nosotros a la Fiscalía, se incoa un procedimiento, unas diligencias previas. Una vez incoado el procedimiento, pues otras partes interesadas, tanto nosotras desde la asociación No es Terapia, ya hemos solicitado personarnos como acusación popular, como también pueden hacerlo, y yo creo que deberían de hacerlo, pues el Consejo General de la Psicología. El siguiente punto, tomar declaración a la persona denunciada. Sabemos que esta declaración se va a producir en los próximos meses y entonces nuestra idea, y por eso también abrimos una plataforma de crowdfunding para poder recaudar todo el dinero pues, que nos va a costar pues, personarnos, pagar un procurador y pagar la fianza que puede que nos impongan por ejercer la acusación popular. Nosotros la denuncia que interpusimos no fue solo por intrusismo profesional, fue por intrusismo profesional, publicidad fraudulenta, asociación ilícita y delitos de incitación al odio. ¿A qué consecuencias penales se enfrenta Elena Lorenzo? Cada uno de estos delitos oscila, creo que la pena máxima para cada uno de estos delitos son como 4 años. Entonces nosotros lo argumentamos como que había un concurso real entre todos estos delitos y alguno de ellos concursos mediales. Entonces podríamos estar hablando de 4 años por delito, 4 delitos por los que pretendemos acusar, si llegaba a un puerto la investigación, pues no sé, 16 años de cárcel. Una fantasía. Wow. ¿Ha surtido efecto la denuncia de la Fiscalía? ¿Ha dejado de ofertar estas terapias en su página web? Yo entré el otro día y la página web seguía activa. También te digo, yo no sé si se le ha notificado todavía el auto de incoación, si se ha personado en la causa porque no tenemos acceso al expediente. Sí que es cierto que con su otro curso, el de Camino a la Heterosexualidad, una vez que se le abrió el expediente ante la Comunidad de Madrid, el curso ahora ya no se puede entrar, aparece como la web en mantenimiento. Bueno, recordemos también que la Comunidad de Madrid impuso una multa de más de 20.000 euros a Elena Lorenzo, la psicoterapeuta, pseudoterapeuta diríamos mejor, pero que la recurrió y un tribunal anuló la multa. ¿En qué momento se encuentra este procedimiento? En 2016 se denuncia a Elena Lorenzo por la asociación Arcópoli. Tardan 3 años en tramitar la denuncia. Esa denuncia está en un cajón y en abril del 2019, cuando sale la noticia de las terapias de conversión en el Obispado de Alcalá, la Comunidad de Madrid quiere dar una sensación de que se está tomando en serio el tema de las terapias de conversión. Entonces reactivan el expediente Elena Lorenzo. Activan el expediente en abril, le imponen la sanción en septiembre. Esta mujer lo recurre con toda la razón del mundo diciendo, oye, es que habéis llevado a cabo una instrucción encubierta, habéis paralizado esto y no me habéis dejado participar como potencial investigada. ¿Y qué sucede? Que la anulan. En el 21, las infracciones prescriben a los 3 años, según la ley LGTBI de Madrid. Entonces, ya no se pudo reabrir un nuevo expediente porque la infracción estaba prescrita. Que luego esta señora ya aprovechó, se vino a más, modificó la misma página web y entonces de aquí deriva esta denuncia, que tanto como la pusimos en la Fiscalía, también os digo, nosotras con toda nuestra buena fe seguimos metiendo denuncias ante la Consejería de Familia porque entendemos que es su deber investigarlo. Hablas de esos otros casos de terapias, no podemos dejar de preguntarte por esas otras terapias de las que se ha hablado mucho en las últimas semanas, las que ofrece Yadira Maestre, la telepredicadora evangélica que acudió como estrella a un acto preelectoral del PP. ¿Qué sabemos de este caso? Es cierto que tiene un centro aquí en Madrid, si no me equivoco es en Usera, en el que periódicamente hacen encuentros en los que pues distintas personas cuentan los milagros que les han ayudado pues como a recuperar la fe y a vivir libres de pecado. Dentro de esos milagros parece ser que hay algunos vídeos que atestiguan que de entre los actos milagrosos que se hacen en este grupo y que performa esta señora, pues está la corrección de la homosexualidad tanto a hombres como a mujeres. Entonces nuestro objetivo es, después de revisar toda esta documentación, interponer también otra denuncia contra este grupo. Entonces bueno, estamos como en una fase un poco previa, estudiando toda la información que hay. Dices que no te convence demasiado resolver las cosas a golpe de denuncia, ¿no? Como a los cristianos, ya lo comentábamos cuando nos visitaste la vez pasada, pero ¿es posible luchar contra estas terapias sin pasar por el Código Penal? No, es imposible. Claro. Es imposible. De hecho, el caso que se ha abierto contra Elena Lorenzo, el segundo caso de Europa de terapias de conversión judicializado, el primero ha sido en Malta hace un año, y es el primero era un señor que fue a la tele a decir que él se había curado, y le están investigando por promoverlo contando su testimonio. Y es el primero en el que se investiga de toda Europa a una persona que
aparentemente o presuntamente podría estar realizando y ofertando terapias de conversión como pseudoterapeuta. Bueno, se desaprovechó una oportunidad que había con la aprobación de la ley trans de criminalizar específicamente las terapias de conversión en el Código Penal, la práctica de terapias de conversión. Entonces, tenemos que hacer encaje de bolillos para poder meter estas conductas en otros tipos delictivos que sí que aparecen en el Código Penal. Has hablado antes, Saúl, de ese crowdfunding que estáis haciendo para poder personaros en el caso de Elena Lorenzo. Dinos cómo podemos acceder a él. Está en la plataforma GoFundMe. El título creo que es Ser acusación, caso de terapias de conversión, a nombre de Saúl Castro. Si ponéis terapia de conversión GoFundMe lo podéis encontrar. También lo podéis encontrar en mis redes sociales y en las de No es Terapia, que les estamos dando bastante visibilidad. Ya hemos recaudado 1.800 euros en 3-4 días. Si estamos haciendo el bien nosotros, pues yo creo que estamos legitimados para poder intentar recabar el apoyo económico mínimo para poder hacer el trabajo que hacemos y conseguir frenar la impunidad. Entonces dijimos, mira, pues si los malos, entre comillas, pueden, pues seguramente nosotros también tengamos ese espacio para poder recaudar 3.000 euros para poder llevar a cabo un juicio. Entonces, pues ahí vamos. Pues Saúl Castro, a ver si esta vez de verdad es la definitiva y la justicia decide actuar contra estas terapias de conversión que ya sabemos que ni convierten a nadie, ni mucho menos son terapias. Efectivamente. Gracias, Saúl. Gracias, Saúl. Muchísimas gracias a vosotras por traerme. Ya sabéis que uno de los temas recurrentes en Lo Normal es nuestra memoria, la memoria histórica del colectivo LGTBI. Hoy vamos a recuperar un episodio muy poco conocido, relacionado además con uno de los grupos del colectivo más invisibilizados, los intersexuales. Aunque en los tiempos de los que vamos a hablar, el término que se utilizaba para categorizarlos era hermafroditas. El episodio tiene que ver con la resistencia antifranquista. Rubén Buren es muchas cosas, director de cine, guionista, dramaturgo, profesor universitario, y es el coordinador de Maquis y otras resistencias antifranquistas, publicado por Editorial Pinolia. Rubén Buren, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí estamos. Bueno, vamos a ver. Creo que para situarnos debemos hacer la pregunta inevitable. ¿Quiénes eran los maquis? Bueno, los maquis son los guerrilleros antifranquistas que se suben al monte cuando los generales africanistas que se sublevan contra el poder legal de la República, contra el Estado, pues ejercen su visión militar de la guerra colonial. Es decir, estos tipos llegan de matar a todo el mundo, mujeres y niños, abuelos, ancianos, perros, gatos en África, y traen esa guerra aquí. ¿Qué pasa? Que es una sistematización del terror. Entonces la gente se tiene que echar al monte, porque están viendo que en otros pueblos han matado a todo el mundo, ¿no? Se echan al monte y se convierten en una guerrilla, en un primer lugar de subsistencia, en una primera época, ¿no?, de subsistencia, simplemente de sobrevivir, y poco a poco pues se van organizando, van teniendo armas y se convierten en guerrilleros. ¿De dónde viene el término de maquisard, que es un término corso, de Córcega, de los que no querían meterse en las levas que hacía Napoleón. Los corsos siempre estaban a hostias con los franceses y los italianos, no sabían dónde eran. Y entonces es como una maquia, una mancha, un arbusto que crece ahí en Córcega. Y nada, pues de ahí se llaman los maquisard, porque eran los que no querían meterse en el ejército napoleónico. Y de ahí viene, de ahí se ha ido llevando a maquis en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo contra los nazis, ¿no? Los maquis, el maquis que llaman ahí. Vamos a delimitar el periodo de nuestra historia en el que se desarrolló la labor de los maquis. Evidentemente empieza en 1939, pero ¿hasta cuándo? 36, yo diría 36. 36, bueno. Sí, ¿hasta 36. ¿Cuándo dura? Bueno, el último maquis es el 67, que es el piloto en Lugo, ¿no?, que le pillan con pistola en mano. Digamos que la labor de los maquis o el ejercicio guerrillero termina principalmente en el bienio negro, que es en el 47-49, cuando Franco monta una escuela antiguerrilla adiestrada por miembros de la Gestapo, y ahí lo que hace es: no podemos contra la guerrilla de arriba, vamos a ir contra la guerrilla del llano, que llaman, que son las mujeres, los niños, etcétera, que hacen de enlaces. Ahí más o menos subsisten precariamente, van yéndose a Francia, otros van cayendo, otros se entregan, hasta el 57, que cae Kiko Sabaté. Yo creo que es un poco la fecha. La fecha es, yo diría que el 49. Hubo muchos maquis célebres cuya lucha ha sido silenciada por la eterna duración de la dictadura y por las múltiples lagunas de recuperación de la memoria. La eterna duración que todavía dura, dices. Sí. Por eso digo. Y desde luego también por las múltiples lagunas de recuperación de la memoria posterior. Pero hoy queremos hablar de Florencio Pla Meseguer, que durante los 30 primeros años de su vida figuró como Teresa. La historia de Florencio, Durruti o la Pastora, como se le conoció en el Maquis, está incluida en el capítulo Maquis de Leyenda.
escrito por Miguel Salvatierra. ¿Cuáles fueron los orígenes de Florencio, Rubén? Bueno, Florencio era una persona muy pobre, era hijo de pastores, era el menor de 7 hermanos. ¿Y qué problema? Pues que, bueno, lo que llamamos ahora intersexual, le bautizan como hombre, pero al final deciden que por evitarle problemas luego, servicios militares o etcétera, o burlas y nada más, pues la ponen como mujer, la ponen como Teresa, ¿no? Teresa Pla Meseguer, sus padres. ¿Qué pasa? Pues, la visten como mujer a alguien que se sentía hombre. Entonces, bueno, pues imagínate las burlas. Es una persona que no va a la escuela, va 2 o 3 semanas a la escuela, se dedica a estar con las cabras, ¿no? Y pues le someten a burlas en todo el pueblo durante toda su vida, ¿no? Por eso él se aísla mucho, es una persona muy solitaria, ¿no? Una cosa, yo creo que diferencial en esta cuestión, cuando luego se le acusa de tantos asesinatos y tal, es que es imposible que una persona de este matiz de personalidad haya hecho lo que dicen que ha hecho. Es una persona muy solitaria, luego hablaremos, llegado a vivir en una cueva 3 años, ¿no? O sea que... ¿Cómo entró en contacto con el maquis y por qué decidió unirse a él? Bueno, él intenta afiliarse al ejército republicano, pero claro, el problema que tiene es que es Teresa. Entonces el ejército republicano, que es muy machista, menos el principio de la guerra, ¿no? Que sí que las anarquistas tienen un poder bastante contundente con armas y tal, pues poco a poco se va militarizando, relegando a la mujer a un espacio secundario donde, bueno, pues se le pone a fregar, a lavar, a limpiar o a hacer de sanitarias, ¿no? Entonces, bueno, él intenta meterse en el ejército, le rechazan y sigue de pastor. ¿Qué pasa? Pasa la guerra allí, pasa sus historias y llega un momento que, bueno, pues los maquis están en esa zona y queman una masía. Queman una masía porque el señor de la masía donde trabajaba Florencio pues era un tío complicado, que no pagaba los impuestos que tenía que pagar a los maquis, era un tío alineado con la derecha. Él es además burlado por un grupo de la Guardia Civil que le desnuda, se ríen de él, le pegan, le hacen un amago de violación, etcétera. Y como no ha cuidado, se supone, la masía del incendio, pues decide que le van a echar la culpa a él y se va al monte. Y se va con los maquis y está... ahí ya por fin queman las ropas de mujer. Es un acto además muy interesante, que queman sus ropas de mujer y se viste como con ropas de hombre y se hace llamar Durruti. Que bueno, Durruti para muchas de la generación actual no saben quién es. Durruti es uno de los personajes más importantes de la izquierda o del anarquismo del siglo XX, ¿no? Desde luego, si el paso por el maquis habitualmente era tortuoso, en el caso de Florencio lo fue mucho más. ¿Qué pasó, Rubén? Bueno, yo creo que los maquis también es la primera vez que él le mantienen con bastante respeto. No todos los maquis eran iguales, ¿eh? O sea, la homofobia en la izquierda republicana y no republicana, recordemos que los anarquistas no son republicanos, está a la orden del día. Es decir, no olvidemos escritos como Isaac Puente, ¿no? Un gran prócer de la escritura literaria o de la crítica anarquista, también sigue los postulados de Gregorio Marañón. Es decir, es que hablar de homosexualidad en la izquierda es muy complicado. Es cierto que dentro del maquis él puede ser hombre y además está como uno más. ¿Qué pasa? Que está en unos momentos muy complejos en la guerrilla donde se ajusticia alcaldes, se mata gente y él pues llega un momento que tiene que huir porque su partida pues está siendo perseguida, ¿no? Y tiene que huir, se va a Francia, se va a Andorra y se pone a contrabandear, ¿no? Con tabaco, etcétera y tal. Yo creo que es un espacio donde él es feliz. Es feliz porque se siente persona, se siente además respetado y bueno, se hace llamar el Durruti, yo creo, para que no le llamen la Pastora, que es donde que le llaman muchos de los, también las partidas de maquis, la Pastora, y la Guardia Civil le llama la Pastora. Siempre. Hablabas antes, mencionabas el tema de su permanencia en una cueva durante 3 años. Sí. ¿Cómo fue esa historia? Bueno, él se mete en una cueva porque huye de la represión policial. En Francia y en Andorra, como decíamos, se pone a contrabandear. En Andorra hace contrabando entre España y Francia. Y está viviendo en una cueva, no sé si llega a 3 años, ¿no? Que nos dice mucho del personaje, de cómo ha vivido toda su vida, o sea, esa represión sexual, esa represión estética, esa represión personal, y vive en una cueva como viven muchos pastores, ¿eh? Tampoco es una persona alejada de esa definición de pastor porque entonces iban al monte y estaban 2 meses en el monte, ¿no? Y entonces allí, pues un señor que le debe dinero porque otro contrabandista, pues en vez de pagarle lo que le debía, le entrega a la policía. Y ahí empieza pues su proceso judicial también complejo, ¿no?
¿Cómo fue ese proceso Bueno, judicial? Pues estuvo 17 años en la cárcel. Estuvo en la cárcel de mujeres en un principio y luego estuvo en la cárcel de hombres. Fue condenado a 40 años de prisión y luego le conmutaron a 30. El régimen habla de él cuando le cogen, le acusan de 29 asesinatos y de matar él mismo a 7 alcaldes. Y además es que le llaman la lesbiana pérfida. El mundo es machista, ¿no? En general. Pues imagínate en el año 39, 40. Ni siquiera se hablaba del lesbianismo como concepto. Era como mujeres díscolas. O sea, los hombres homosexuales eran homosexuales, pero las mujeres ni siquiera eran ninguneadas. Es decir, el lesbianismo ni siquiera estaba contemplado como un problema. Eran, bueno, estas chicas ya se reformarán, lo que les hace falta es un hombre y poco más, ¿no? Entonces, cuando alguna mujer se iba, pues ahora te acuerdas de Brujas, Federici, ¿no? Pues cuando alguna mujer se iba del sistema, digamos, pues se le empezaba a acusar mucho más a ella. Yo creo que la parte de Florencio yo creo que es bastante, vamos a decir, asexual en el sentido de relaciones personales. Es un tío también que habla un poco de él mismo, ¿no? Pero no se le conoce mucha relación en esa época. Yo creo que tenía una relación con su sexualidad bastante personalista, bastante individual y bastante poco sociable, ¿no? En ese sentido, normal con todo lo que ha vivido. ¿Qué pasa qué es de él cuando sale de la cárcel? Sale de la cárcel y por fin se registra como hombre, que es lo que siempre ha querido ser, Florencio, y tiene una vida anónima donde no quiere salir en ningún lado y muere con 87 años, ¿no? En el 2004. ¿Pero siguió como pastor? No, vivió en Madrid. Vivió en Madrid, además, lo digo, una vida hipernormal y... como un hombre normal. ¿Se sabe a qué se dedicaba? Yo no lo sé. La historia de Florencio, las historias de Florencio y de muchos otros luchadores contra la dictadura están incluidas en Maquis y otras resistencias antifranquistas, publicado por Pinolia y coordinado por Rubén Buren. Rubén, muchas gracias. Gracias a vosotros. Ayer fue el Día del Libro y en Lo Normal las ficciones, ensayos o libros de historia referidos a nuestro colectivo siempre tienen un espacio constante porque nos acompañan y construyen nuestros universos. Pero ¿cómo es el universo de los autores y de las autoras? ¿Cómo son sus procesos? Hoy hemos querido preguntar sobre su proceso de creación a una autora de uno de los últimos fenómenos literarios del colectivo LGTBI, Sara Torres. La escritura. Como práctica con el lenguaje es algo que está ocurriendo todo el rato en la mente, ¿no? Creo que muchas personas que escribimos lo llevamos al texto material porque la mente está hablando todo el rato, discursivizando. Hay como una potente voz mental que a veces es narrativa y a veces es más ensayística y a veces con suerte es más poética y por lo tanto es más sexy. Está más enganchada a la vida. Pero creo que la escritura tiene que ver con esos cuerpos que sufrimos, especialmente el encuentro tenso que hay entre vida y lenguaje, ¿no? Que el lenguaje hace que vivir sea con un peso extra. Muchas veces me pregunto por la angustia, por lo que es la angustia, porque hay tantas mañanas que me despierto y la angustia es quizás lo más certero, la sensación esa de peso que esconde como miedo y una especie de temblor hacia lo vital, ¿no? Y me hace pensar muchas veces que la angustia tiene que ver con cómo el lenguaje interrumpe la vida, cómo vivir con pensamiento abstracto y lenguaje es pesado. Y por eso a veces parece que la escritura o el habla pueden calmar la angustia, porque es poner en sincronía un poquito ese desencuentro entre vida y lenguaje, o por lo menos trabajar con ello. Y la novela Lo que hay nació de ahí, ¿no? De esa necesidad de poner cierto equilibrio de comunión entre vida y lenguaje, que lo que vivamos se parezca a lo que decimos, a las historias que contamos, porque a diario muchas veces, cómo hablamos de nuestra vida y cómo sentimos son dos cosas distintas, ¿no? Hablamos desde los lenguajes de ser aceptadas socialmente, de ser agradables para la otra, y luego lo que vivimos y sentimos a veces es un abismo, ¿no? ¿Cuántos cuerpos
pienso que cada día van como cargando con su pequeño abismito y contando historias agradables o superficiales a las otras. Y eso resulta agotador. Cuando tenemos la posibilidad de escribir, tenemos ese lujo de poder intentar indagar y contar a las otras, a unas otras anónimas, historias más verdaderas. Y creo que eso sí que es sanador en gran medida. Pero bueno, que el cuerpito se vuelve a despertar y se vuelve a despertar cada día y muchos de esos días se despierta con esa angustia vital. Es un término muy dramático, pero ¿qué cosa es esa, no? Esa angustia vital, ese peso por la vida, de reconocimiento por la vida. Y también se despierta con una demanda de amor tremenda, ¿no? Un deseo de ser amada, de ser tocada, de formar parte, de no estar sola. Y eso, la escritura como vehículo que atraviesa estas dos pasiones o estos dos estados, el de la angustia vital y el de la demanda de amor. Pues hasta aquí el episodio 26 y no nos olvidamos precisamente de que el día 26 se celebra el Día de la Visibilidad Lésbica. Bueno, la primera letra del colectivo, de nuestras siglas y a menudo la más invisibilizada en todas partes, compañero, excepto en Lo Normal, donde las mujeres lesbianas pues tenemos un enorme espacio y lo vamos a seguir teniendo. Fíjate lo que nos decía José Vela antes, que la mayor parte de la población escolar que se declaraba LGTBI eran precisamente eso, la gente que tenía que ver con la L, con la primera letra, que eran las lesbianas. Nuestras queridas heterodisidentes, siempre ahí las primeras. Y sin embargo, pues eso, que seguían siendo invisibles. Vamos a agradecer a quienes hoy han estado con nosotros: Javi Rodríguez, Alicia Blanco, Ani Oscariz, Alejandro Fernández, Emilio Escribano y Juan Carlos Fernández. Nerea, nos volvemos a encontrar en 2 semanas. Hasta dentro de 2 semanas, compañero, y hasta dentro de 2 semanas a todas las personas que estáis al otro lado. Gracias por estar ahí. Lo Normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación: Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Guión y producción: Tony Quart. Realización: Carlos Nicolás. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas. Cadena SER. La radio.